Absolutamente. Ampliemos este análisis sobre la situación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, manteniendo el estilo conversacional y cercano que ya hemos establecido. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿el fin de un cuento de hadas moderno? Un análisis profundo ***. Intro, igual que antes. Y ahora sí, vamos al lío. Como ya hemos comentado, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla para convertirse en un fenómeno global. Su historia de amor que floreció en el set de Love is in the Air parecía sacada de un guión de comedia romántica, dos jóvenes talentosos, atractivos y con una química explosiva que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Pero como sabemos, la vida real rara vez sigue los patrones predecibles de la ficción. Y en el caso de Hande y Kerem, la presión de la fama, las expectativas del público y los desafíos inherentes a cualquier relación han puesto a prueba su amor de una manera que pocos pueden comprender. La idea de un cuento de hadas moderno se derrumba con la misma facilidad con la que se construye. Idealizamos a las celebridades, proyectando en ellas nuestros propios deseos y fantasías. Queremos creer en el amor eterno, en la felicidad inquebrantable y en la perfección que vemos en las revistas y en las redes sociales. Pero la realidad es que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias inseguridades, miedos y problemas. Y sus relaciones, por muy públicas que sean, están sujetas a las mismas dinámicas y desafíos que las nuestras. Las primeras señales de alarma ***. Los rumores de crisis entre Hande y Kerem no surgieron de la noche a la mañana. Fueron el resultado de una serie de observaciones y especulaciones que se fueron acumulando con el tiempo. Pequeños detalles como la falta de interacciones en redes sociales, la ausencia de fotografías juntos y la distancia física en eventos públicos, fueron interpretados como señales de que algo no andaba bien. En el mundo de las redes sociales, donde cada like, cada comentario y cada publicación se analiza al milímetro, la ausencia de actividad conjunta entre Hande y Kerem no pasó desapercibida para sus fans. Aquellos que antes celebraban cada gesto de cariño y cada muestra de afecto, comenzaron a preguntarse por qué ya no veían esa conexión en sus perfiles. Pero, ¿es justo juzgar una relación basándose en la actividad en redes sociales? ¿Es posible que Hande y Kerem simplemente hayan decidido mantener su relación más privada, alejándola del escrutinio público? Es una posibilidad, por supuesto. Pero en un mundo donde la imagen lo es todo, la falta de presencia en redes sociales puede ser interpretada como una señal de distanciamiento. Agendas profesionales enfrentadas, el precio de la fama ***. Uno de los factores que se mencionan con más frecuencia como causa de la crisis entre Hande y Kerem es la diferencia en sus agendas profesionales. Ambos son actores muy demandados, con proyectos que los mantienen ocupados y viajando constantemente. La distancia física inevitablemente puede afectar a una relación, especialmente cuando se está sometida a tanta presión mediática. Hande Erçel, con su belleza y talento, se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su participación en exitosas series de televisión y campañas publicitarias la han catapultado a la fama internacional. Kerem Bürsin, por su parte, también ha cosechado importantes éxitos en su carrera, tanto en Turquía como en el extranjero. Su participación en proyectos internacionales le ha valido el reconocimiento de la crítica y del público. Pero el éxito tiene un precio. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y las exigencias de la profesión pueden dificultar el mantenimiento de una relación estable. La falta de tiempo para compartir juntos, la dificultad para coordinar agendas y la presión de cumplir con las expectativas profesionales pueden generar estrés y tensión en la pareja. Diferencias de personalidad, un choque de mundos ***. Otro factor que se rumorea es la diferencia en sus personalidades y en sus expectativas de futuro. Hande, al parecer, es una persona más reservada, que valora mucho su intimidad y que no se siente cómoda con la constante exposición mediática. Kerem, por otro lado, parece ser más extrovertido y más abierto a compartir su vida con sus fans. Estas diferencias, que al principio pueden ser complementarias, con el tiempo pueden generar fricciones y malentendidos. Hande puede sentirse abrumada por la necesidad de Kerem de compartir su vida con el mundo, mientras que Kerem puede sentirse frustrado por la reticencia de Hande a mostrar su relación en público. La comunicación es clave en cualquier relación, pero cuando existen diferencias de personalidad significativas, es aún más importante que la pareja aprenda a comunicarse de manera efectiva.
Es necesario que ambos sean capaces de expresar sus necesidades y expectativas de manera clara y respetuosa, y que estén dispuestos a comprometerse y a ceder en algunos puntos. ***, el peso de las expectativas, los fans y la presión mediática ***. No podemos olvidar el papel que juegan los fans en todo esto. Si bien el apoyo del público puede ser un impulso muy positivo, también puede generar una presión enorme. Las expectativas de los fans, la idealización de la pareja, los comentarios constantes en redes sociales. Todo esto puede ser abrumador y afectar la dinámica de la relación. Los fans de Anker han invertido mucho tiempo y energía en su relación. Han seguido cada uno de sus pasos, han celebrado sus éxitos y han defendido su amor contra viento y marea. Pero esta pasión puede convertirse en una carga para la pareja. La constante vigilancia, los rumores y las especulaciones pueden generar estrés y ansiedad, y pueden dificultar el desarrollo natural de la relación. Además, la presión mediática puede ser aún más intensa. Los medios de comunicación están constantemente buscando noticias sobre Hande y Kerem, y cualquier detalle, por pequeño que sea, puede ser interpretado como una señal de crisis. Esta constante exposición puede ser agotadora para la pareja, y puede dificultar su capacidad para mantener su relación en privado. ***, análisis de las redes sociales y eventos públicos, ¿qué nos dicen sus acciones? ***. En los últimos meses, hemos visto cómo Hande y Kerem han evitado aparecer juntos en público. En las pocas ocasiones en las que han coincidido en eventos, han mantenido una distancia prudente y no se han dirigido la palabra. Esto, obviamente, ha alimentado aún más los rumores de ruptura. También hemos observado cambios en sus redes sociales. Hande ha optado por publicar fotos más personales, mostrando su lado más artístico y creativo. Kerem, por su parte, ha seguido compartiendo contenido relacionado con su trabajo, pero también ha dejado mensajes enigmáticos que han sido interpretados como indirectas sobre su situación sentimental. Estos cambios en su comportamiento público y en sus redes sociales pueden ser interpretados de diferentes maneras. Algunos creen que son una clara señal de que la relación ha terminado, mientras que otros creen que son simplemente una forma de proteger su intimidad y de alejarse del escrutinio público. ***, el futuro de Anker, reconciliación o separación definitiva, ***. Ahora bien, ¿qué futuro le espera a Anker? ¿Serán capaces de superar esta crisis y reconstruir su relación? ¿O este es el principio del fin de uno de los romances más mediáticos de los últimos tiempos? Es difícil decirlo con certeza. Como bien dijimos antes, existen varias posibilidades. 1. Tiempos separados podrían tomarse un tiempo para reflexionar y aclarar sus sentimientos. 2. Terapia de pareja buscar ayuda profesional para resolver sus diferencias y fortalecer su vínculo. 3. Separación definitiva si han llegado a la conclusión de que ya no son felices juntos, lo más sano podría ser seguir caminos separados. Lecciones aprendidas, la realidad detrás del brillo y el glamour Independientemente de lo que pase, la situación de Hande y Kerem nos enseña importantes lecciones sobre la complejidad de las relaciones y la presión que enfrentan las celebridades. Nos recuerda que la vida real no es una telenovela, y que las relaciones, por muy públicas que sean, están sujetas a los mismos desafíos que las nuestras. Debemos dejar de idealizar a las celebridades y comenzar a verlas como personas reales, con sus propias virtudes y defectos. Debemos mostrar empatía y respeto hacia sus decisiones, y debemos recordar que su felicidad es lo más importante. Outro similar al original.